Puedo decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad, sobre lo que ocurrió con mi padre. La hija de la empleada defendió a su madre en pleno juicio y dejó sin palabras al juez con su increíble conocimiento de la ley. La sala del juzgado de Valencia quedó cubierta por un silencio incómodo. Carmen Ferrer estaba sentada frente al juez con las manos juntas sobre la mesa. Su uniforme de trabajo estaba limpio y perfectamente planchado, pero sus dedos temblaban ligeramente. Durante años había limpiado casas por toda Valencia, desde pequeños apartamentos cerca de Ruzafa hasta grandes viviendas cerca de la playa de la Malvarrosa. Siempre había trabajado con honestidad. Pero ahora estaba allí, sentada como si fuera una delincuente. Al otro lado de la sala, un abogado con un traje elegante revisaba sus documentos con una sonrisa tranquila. Para él parecía un caso sencillo. Una mujer sin recursos, sin abogado y una deuda demasiado grande para defenderse. El juez Alejandro Vidal observó los papeles del expediente y levantó la mirada. Señora Ferrer, ¿entiende usted que Gestiones Levante reclama una deuda médica pendiente de más de 25.000 euros y que se presenta hoy sin representación legal? Carmen tragó saliva. Su voz apenas salió. Sí, señor juez. Lo entiendo, pero no he podido pagar un abogado. Un pequeño murmullo recorrió la sala. El abogado contrario dejó escapar una sonrisa de superioridad. El juez se inclinó hacia adelante. ¿Y cuál es exactamente su profesión, señora Ferrer? Carmen bajó la mirada. Trabajo limpiando casas, señoría. Hubo una pequeña pausa. El juez suspiró. Una empleada de limpieza, intentando enfrentarse sola a un procedimiento legal. Sus palabras no fueron un grito, pero dolieron más que uno. Carmen sintió como la vergüenza le quemaba el rostro. Quiso explicar todo. Quiso hablar de su marido, del accidente, de las facturas, de las noches sin dormir, de cómo había trabajado hasta quedarse sin fuerza solo para mantener a su hija. Pero ninguna palabra salió. Se quedó mirando sus propias manos. Entonces una voz pequeña rompió el silencio. Disculpe, señor juez. Todos giraron la cabeza. Una niña de 12 años se puso de pie lentamente. Era Lucía Ferrer. Llevaba todavía su mochila del colegio junto a la silla y sostenía un libro grueso lleno de pequeños papeles marcando páginas importantes. Su madre abrió los ojos sorprendida. Lucía. Pero la niña no se sentó. Miró directamente al juez. Quiero defender a mi madre. Durante unos segundos nadie dijo nada. El abogado soltó una pequeña risa incrédula. El juez frunció el ceño. Señorita, esto es un juzgado, no una clase del colegio. Por favor, tome asiento. Pero Lucía permaneció firme. No puedo sentarme, señoría. Están tratando a mi madre como si fuera una mala persona, pero nadie ha escuchado lo que realmente ocurrió. El silencio volvió. Esta vez era diferente. No era incomodidad. Era sorpresa. La pequeña niña que todos habían ignorado hablaba con una seguridad que nadie esperaba. El juez Vidal la observó con atención. ¿Y tú crees que puedes defender un caso legal? Lucía respiró profundamente. Sé que no soy abogada. Pero he estudiado los derechos de los consumidores, las normas sobre reclamaciones de deuda y lo que una empresa puede o no puede hacer. Levantó el libro. Y ellos rompieron varias reglas. La sonrisa del abogado desapareció lentamente. Lucía abrió el libro. Dentro había páginas y páginas de notas escritas cuidadosamente a mano. Fechas. Llamadas. Nombres. Artículos legales. El juez dejó de verla como una niña interrumpiendo una audiencia. Había algo diferente en sus ojos. Determinación. Acércate, ordenó finalmente. Lucía caminó hacia adelante. Sus zapatillas hicieron un sonido suave contra el suelo del juzgado. No parecía una niña caminando hacia un problema.
Parecía alguien que llevaba mucho tiempo preparándose para ese momento. Pero la historia de cómo una niña de 12 años llegó hasta allí no empezó en aquel juzgado. Empezó muchas noches antes. En un pequeño piso de Valencia donde Lucía escuchaba a su madre llorar en silencio cuando pensaba que nadie la veía. Carmen Ferrer nunca había tenido una vida fácil. Había nacido en un barrio humilde de Valencia. Su padre, don Manuel Ferrer, era un hombre conocido por todos los vecinos. No era rico, no tenía grandes propiedades, pero tenía algo que muchos respetaban, una palabra que siempre cumplía. Durante años había trabajado ayudando a la comunidad y siempre repetía la misma frase. Cuando sabes que tienes razón, nunca bajes la cabeza solo porque la otra persona parezca más poderosa. Carmen creció con esa enseñanza. Formó una familia. Tuvo a Lucía. Vivían una vida sencilla, pero feliz. Hasta que todo cambió. Su marido, Daniel, sufrió un grave accidente mientras volvía del trabajo. Sobrevivió, pero las lesiones cambiaron su vida para siempre. No pudo volver a trabajar. Las facturas comenzaron a llegar una tras otra. Primero eran cantidades pequeñas. Después miles de euros. Carmen hizo todo lo posible. Limpiaba casas durante el día. Por las tardes aceptaba más trabajos. Algunos fines de semana ayudaba en una cafetería cerca del centro de Valencia. Llegaba agotada a casa, pero siempre sonreía cuando abría la puerta. Porque Lucía estaba allí. Su razón para seguir adelante. Pero un año después, Daniel falleció. Y aunque él ya no estaba, las deudas quedaron. Entonces aparecieron las llamadas. Gestiones Levante comenzó a contactar con Carmen. Al principio parecían educados. Después cambiaron. La llamaban temprano. La llamaban tarde. La llamaban mientras trabajaba. Cada vez las palabras eran más duras. Le decían que perdería todo. Que nunca saldría adelante. Que alguien como ella no podía luchar contra una empresa. Carmen empezó a romperse poco a poco. Pero había alguien observándolo todo. Lucía. Ella veía las lágrimas que su madre escondía. Veía los sobres encima de la mesa. Veía como una mujer fuerte empezaba a perder la esperanza. Pero Lucía no decidió llorar. Decidió aprender. Después del colegio empezó a ir a la biblioteca. Mientras otros niños buscaban cuentos, ella buscaba libros sobre derechos, leyes y protección del consumidor. Al principio no entendía muchas palabras. Así que hacía algo simple. Las apuntaba. Luego buscaba su significado. Una por una. Hasta entenderlas. Una tarde encontró un libro que cambiaría todo. Un libro sobre cómo las empresas de cobro debían respetar ciertos límites legales. Y mientras avanzaba página tras página, Lucía descubrió algo. Lo que le estaban haciendo a su madre no era solo injusto. Podría ser ilegal. Esa noche, Lucía no pudo dejar de pensar en todo lo que había leído. Sentada en su pequeño escritorio, con una lámpara iluminando apenas la habitación, colocó todos los documentos de su madre delante de ella. Facturas. Cartas. Avisos. Anotaciones. Durante meses, Carmen había guardado cada papel porque su padre siempre le había enseñado algo. La verdad necesita pruebas. Y ahora esas pruebas estaban frente a su hija. Lucía abrió una libreta nueva y empezó a organizarlo todo. No lo hizo como una niña intentando ayudar. Lo hizo como alguien buscando respuestas. Primero revisó las llamadas. Encontró horarios que no tenían sentido. Algunas llamadas habían llegado demasiado temprano por la mañana. Otras demasiado tarde por la noche. Después revisó las cartas. La cantidad inicial había cambiado una y otra vez. Los números aumentaban, pero nadie explicaba claramente por qué. Lucía escribía cada detalle. Fecha. Hora. ¿Qué ocurrió?
¿Quién llamó? ¿Qué dijeron? Cada página de su libreta se llenaba más. Cuanto más investigaba, más entendía una cosa. Su madre no estaba perdiendo porque estuviera equivocada. Estaba perdiendo porque estaba sola. Y eso era diferente. Miró una fotografía antigua que estaba sobre una estantería. Era su abuelo Manuel. El hombre del que su madre siempre hablaba. Un hombre que creía profundamente en la justicia. Lucía nunca había pasado muchos años con él, pero sus palabras seguían vivas dentro de aquella casa. Nunca tengas miedo de defender la verdad. Esa frase se quedó en su mente. Cuando llegó la carta del juzgado, Carmen perdió la poca fuerza que le quedaba. Lucía la encontró sentada en la cocina. La carta estaba sobre la mesa. Su madre tenía los ojos llenos de lágrimas. No sé qué hacer, hija, susurró Carmen. De verdad no sé qué hacer. Lucía se acercó y abrazó a su madre. No tenía todas las respuestas. No sabía si podía ganar. Pero sabía una cosa. No iba a quedarse mirando mientras destruían a la persona que más quería. Todo estará bien, mamá. Carmen intentó sonreír. Pensó que era solo una niña intentando darle esperanza. No sabía que esa misma noche, mientras ella dormía, Lucía seguiría despierta preparando algo que nadie esperaba. La mañana del juicio, Carmen se vistió con su uniforme de trabajo. No tenía ropa elegante. No tenía traje. Solo tenía la ropa que representaba años de esfuerzo. Cuando estaba lista para salir, vio a Lucía esperando junto a la puerta con su mochila. ¿Qué haces? Voy contigo. Lucía, esto no es algo para niños. La niña la miró con calma. Entonces no iré como una niña. Iré como tu hija. Carmen estaba demasiado cansada para discutir. Además, en el fondo, no quería entrar sola en aquel lugar. Así llegaron al juzgado de Valencia. Y allí, sentada junto a su madre, Lucía observó todo. Observó al abogado. Observó al juez. Observó cómo todos parecían haber decidido el final antes incluso de escuchar la historia completa. Para ellos Carmen Ferrer era solo un nombre en un expediente. Una deuda. Un problema más. Pero para Lucía era diferente. Era la mujer que había trabajado enferma para comprarle libros. La mujer que muchas veces decía que no tenía hambre para dejarle la última parte de la cena. La mujer que había perdido mucho y aún así seguía levantándose cada mañana. Así que cuando escuchó al juez hablarle con desprecio, cuando vio cómo su madre bajaba la mirada avergonzada, Lucía recordó la frase de su abuelo. Y se levantó. Ahora estaba allí, frente al juez Alejandro Vidal, con todo el juzgado esperando sus palabras. ¿Entiendes que esto es un procedimiento real, verdad?, preguntó el juez. No es un trabajo del colegio. Las consecuencias para tu madre son importantes. Lucía asintió. Lo entiendo perfectamente, señoría. Precisamente por eso estoy aquí. El juez cruzó los brazos. Entonces dime qué quieres explicar. Lucía abrió su libreta. Su voz era tranquila. Mi madre no está diciendo que nunca existió una deuda. Ella sabe lo que ocurrió. Lo que estamos diciendo es que la empresa que compró esa deuda utilizó métodos incorrectos y añadió cantidades que nunca explicó. El abogado de Gestiones Levante se levantó rápidamente. Señoría, esto es absurdo. Estamos escuchando argumentos legales de una niña de 12 años. Pero el juez levantó una mano. Déjela continuar. El abogado se quedó sorprendido. Lucía siguió. Mi padre tuvo un accidente hace 3 años. La deuda original era mucho menor que la cantidad que están reclamando hoy. Mi madre intentó pagar poco a poco, pero cada vez que recibía una nueva carta, el número era más alto. Sacó una hoja. Aquí están las cantidades originales.
Aquí están las nuevas reclamaciones. Y aquí están las diferencias que nunca fueron explicadas. El juez tomó los documentos. Su expresión empezó a cambiar. Al principio había visto a una niña. Ahora estaba viendo algo diferente. Preparación. Orden. Inteligencia. Lucía pasó la siguiente página. Además, llamaron a mi madre mientras trabajaba después de que ella pidió que dejaran de hacerlo. También hablaron con una vecina sobre su situación económica. La sala quedó en silencio. Porque aquello ya no parecía una niña defendiendo emocionalmente a su madre. Parecía alguien presentando un caso. El juez miró al abogado. ¿Puede explicar esas llamadas? El abogado acomodó su corbata. Por primera vez, parecía incómodo. Tendría que revisar esos detalles, señoría. Lucía levantó otro documento. Yo ya los revisé. Varias personas en la sala giraron la cabeza. La niña continuó. Mi madre apuntó todo porque mi abuelo siempre decía que cuando alguien poderoso intenta cambiar la verdad, los hechos son lo único que no pueden borrar. El juez quedó inmóvil. Aquella frase llamó su atención. ¿Tu abuelo? Lucía asintió. Don Manuel Ferrer. Por primera vez desde que comenzó el juicio, el rostro del juez Alejandro Vidal cambió completamente. El nombre parecía haber despertado un recuerdo. ¿Manuel Ferrer de Valencia? Carmen levantó la mirada sorprendida. Sí, señoría. Era mi padre. El juez permaneció unos segundos en silencio. Y cuando volvió a mirar a Lucía, ya no había dureza en sus ojos. Había respeto. El nombre de Manuel Ferrer cambió el ambiente de toda la sala. Hasta ese momento, para el juez Alejandro Vidal aquel caso había parecido uno más entre cientos. Una empresa reclamando dinero. Una persona sin recursos intentando defenderse. Un expediente más sobre su mesa. Pero aquel apellido despertó algo que llevaba muchos años guardado en su memoria. El juez se quedó mirando a Lucía durante unos segundos. Después miró a Carmen. ¿Su padre era don Manuel Ferrer? Carmen asintió lentamente. Sí, señoría. El juez dejó el bolígrafo sobre la mesa. Por primera vez en toda la mañana, su voz sonó diferente. Más humana. Conocí su historia. La sala permaneció completamente callada. Era un hombre que ayudó a muchas personas en esta ciudad. Alguien que siempre defendía hacer lo correcto aunque fuera difícil. Lucía no sonrió. No celebró que el juez conociera a su abuelo. Simplemente permaneció firme. Porque no estaba allí buscando compasión. Estaba buscando justicia. El juez pareció entenderlo. Enderezó la espalda y volvió a mirar los documentos. Señor Martínez, dijo mirando al abogado de Gestiones Levante, quiero una explicación clara sobre cada punto que acaba de mencionar esta joven. El abogado abrió su carpeta rápidamente. La seguridad que tenía minutos antes había desaparecido. Señoría, entendemos la situación emocional de la familia, pero eso no cambia el hecho de que existe una deuda. El juez levantó la mirada. No le he preguntado si existe una deuda. Le he preguntado por los métodos utilizados para reclamarla. El abogado guardó silencio. Lucía observaba todo. Por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba escuchando. Alguien estaba preguntando. Su madre ya no estaba sola frente a una empresa. Explique las llamadas fuera de horario. El abogado revisó unos papeles. Tendría que confirmar exactamente. Explique por qué una vecina recibió información privada sobre la situación económica de la señora Ferrer. Otra pausa. No tengo esos detalles ahora mismo. El juez respiró profundamente. Curioso. Una niña de 12 años ha venido preparada con fechas, documentos y pruebas. Pero una empresa profesional no puede responder preguntas sobre sus propias acciones. Nadie dijo nada.
Lucía sintió la mano de su madre buscar la suya debajo de la mesa. Carmen estaba temblando. Pero esta vez no era por miedo. Era por orgullo. La niña volvió a ponerse de pie. Señoría, mi madre nunca intentó escapar de sus responsabilidades. Su voz llenó la sala. Ella trabajó cada día. Limpió casas cuando estaba cansada. Aceptó más trabajos cuando apenas podía descansar. Intentó pagar lo que podía. Miró los documentos. Pero cada vez que avanzaba un poco, ellos añadían más. Y cuando ella preguntaba por qué, nadie respondía. El juez escuchaba atentamente. Mi madre no tiene un traje caro. No conoce palabras complicadas de abogados. Pero eso no significa que puedan aprovecharse de ella. La frase golpeó la sala. Incluso algunas personas sentadas atrás comenzaron a mirarse entre ellas. Porque todos entendieron algo. Aquella niña no estaba defendiendo solo un caso. Estaba defendiendo la dignidad de su madre. El juez Vidal tomó uno de los documentos. Leyó durante varios segundos. Después otro. Y otro. La expresión de su rostro se volvió más seria. Señor Martínez, ¿su cliente puede justificar estos cargos adicionales? El abogado dudó. Son gastos administrativos habituales. No pregunté si son habituales. Pregunté si pueden justificarlos. Silencio. El juez cerró la carpeta. Y en ese momento todos entendieron que algo había cambiado. El poder de la sala ya no estaba del lado del traje más caro. Ni de la empresa más grande. Estaba del lado de quien había llegado con la verdad. Voy a hacer un breve descanso, anunció el juez. Cuando volvamos, espero respuestas concretas. Golpeó suavemente con el mazo. 30 minutos. Cuando el juez salió, la sala empezó a llenarse de murmullos. Personas que antes ni siquiera habían mirado a Carmen ahora hablaban sobre ella. Pero Lucía simplemente volvió a ordenar sus papeles. Como si todavía estuviera en la biblioteca. Carmen la miraba sin poder creerlo. Esa era su hija. La niña que todavía le pedía ayuda con algunas tareas del colegio. La niña que veía películas con ella por las noches. Y ahora acababa de enfrentarse a un abogado profesional delante de todo un juzgado. Lucía. La niña levantó la mirada. Sí, mamá. Carmen tenía lágrimas en los ojos. ¿Desde cuándo estabas preparando todo esto? Lucía bajó la vista hacia sus notas. Desde que vi que llorabas por las noches. Aquella respuesta rompió el corazón de Carmen. Pensaba que había escondido su dolor. Pensaba que había protegido a su hija. Pero los niños ven mucho más de lo que los adultos creen. No quería que cargaras con mis problemas. Lucía apretó su mano. No eran solo tus problemas. Somos una familia. Carmen la abrazó. Por primera vez en años sintió algo que casi había olvidado. Esperanza. Mientras tanto, al otro lado de la sala, el abogado hablaba por teléfono. Su voz era baja. Pero su preocupación era evidente. Necesito los registros completos ahora mismo. Hizo una pausa escuchando la respuesta. Su cara perdió color. ¿Cómo que no están claros? Miró hacia Lucía. Ya no veía una niña. Veía el problema que podía destruir un caso que pensó que tenía ganado antes de empezar. Media hora después, todos volvieron a sus lugares. El juez Alejandro Vidal regresó. Pero ya no era el mismo hombre que había entrado esa mañana. Ahora no miraba a Carmen como una simple empleada de limpieza. Ni a Lucía como una niña que no entendía el mundo. Las veía como dos personas que habían tenido el valor de enfrentarse a algo mucho más grande que ellas. Continuemos, dijo. Y esas palabras marcaron el comienzo del momento que cambiaría sus vidas para siempre. El juez Alejandro Vidal miró nuevamente los documentos que tenía frente a él.
Durante años había visto cientos de casos similares. Personas sentadas en la misma silla donde ahora estaba Carmen. Algunas confundidas. Otras asustadas. Muchas sin saber cómo defenderse. Pero aquella mañana era diferente. Porque una niña de 12 años había hecho algo que muchos adultos no conseguían hacer. Había obligado a todos a mirar más allá de un simple número escrito en un papel. Había obligado a escuchar una historia. Señor Martínez, dijo el juez. ¿Ha podido contactar con su cliente? El abogado asintió lentamente. Su expresión ya no mostraba confianza. Sí, señoría. Entonces supongo que podrá responder las preguntas pendientes. El abogado respiró hondo. Mi cliente reconoce que pudieron existir algunos errores de comunicación durante el proceso. Lucía levantó ligeramente la mirada. Errores. Esa palabra le llamó la atención. No porque fuera complicada, sino porque intentaba hacer pequeño algo que había causado mucho daño. El juez pensó lo mismo. ¿Errores de comunicación? Su voz era tranquila, pero firme. Llamar repetidamente a una persona vulnerable, revelar información privada y añadir cantidades sin explicación no parecen simples errores. El abogado no respondió. El juez volvió hacia Lucía. Señorita Ferrer, antes mencionaste diferencias entre la deuda inicial y la cantidad reclamada actualmente. Lucía se levantó. Sí, señoría. Tomó sus notas. La cantidad original era mucho menor. Mi madre guardó los documentos del hospital y los pagos que hizo después. Cuando Gestiones Levante empezó a reclamar el dinero, la cifra comenzó a aumentar. Pasó una hoja. Pero nunca enviaron una explicación completa de esos aumentos. El juez recibió los papeles. Los revisó cuidadosamente. ¿Tú organizaste todo esto? Lucía asintió. Sí. ¿Sin ayuda? Sí, señoría. Hubo una pequeña pausa. El juez miró a la niña con una mezcla de sorpresa y respeto. ¿Por qué? La pregunta parecía sencilla. Pero la respuesta de Lucía hizo que toda la sala quedara en silencio. Porque mi madre pasó años cuidando de todos menos de ella misma. Miró a Carmen. Cuando mi padre enfermó, ella hizo todo lo posible para que yo no sintiera miedo. Trabajaba todo el día y aún así llegaba a casa sonriendo. La voz de Lucía tembló un poco por primera vez. Pero yo escuchaba cuando lloraba por las noches. Carmen cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a caer. Ella pensaba que yo no lo sabía. Lucía continuó. Pero sí lo sabía. Volvió a mirar al juez. Y pensé que si las personas con poder podían usar libros y normas para hacer daño, entonces yo podía usar esos mismos libros para proteger a alguien. Nadie habló. Ni siquiera el abogado. Porque en ese momento todos recordaron algo muy simple. Detrás de cada expediente había una persona. Una familia. Una vida. El juez Vidal dejó los documentos sobre la mesa. He escuchado suficiente. El abogado intentó levantarse. Señoría. He dicho suficiente. La autoridad en su voz terminó cualquier discusión. El juez miró a Carmen. Señora Ferrer, este tribunal reconoce que usted tenía una situación económica pendiente. Pero también reconoce que la forma en la que esta empresa actuó presenta irregularidades graves. Carmen apenas podía respirar. Había llegado esa mañana esperando perderlo todo. Y ahora estaba escuchando algo que nunca imaginó. Alguien le estaba dando la razón. Por lo tanto, continuó el juez, la reclamación presentada por Gestiones Levante queda rechazada en estas condiciones. Un murmullo recorrió la sala. Carmen llevó una mano a su boca. Además, se enviará una revisión formal sobre las prácticas utilizadas por esta compañía. El abogado bajó la mirada. Todo había cambiado.
Una audiencia que debía terminar en minutos acababa de convertirse en algo mucho más grande. El juez miró a Lucía. Y quiero añadir algo. La niña se quedó quieta. Durante mucho tiempo pensé que la experiencia era lo único que enseñaba a una persona a defender la justicia. Hizo una pausa. Hoy una niña de 12 años me recordó que antes que conocimiento, se necesita algo más importante. Valor. Lucía sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas. No por tristeza. Por alivio. El juez sonrió ligeramente. Tu abuelo Manuel estaría muy orgulloso. Esa frase fue más importante para Lucía que cualquier victoria. Porque en ese momento sintió que todo había valido la pena. Los días en la biblioteca. Las noches sin dormir. Las horas intentando entender palabras difíciles. Todo. El sonido del mazo marcó el final. Se levanta la sesión. Durante unos segundos nadie se movió. Luego algunas personas comenzaron a aplaudir suavemente. Después otras. Hasta que la sala se llenó de un aplauso que Carmen jamás olvidaría. Pero ella no escuchaba nada. Solo veía a su hija. La niña que había entrado al juzgado con una mochila escolar. Y había salido como la persona más valiente que conocía. Carmen abrazó a Lucía con fuerza. Gracias. La niña negó con la cabeza. No, mamá. La abrazó aún más fuerte. Tú luchaste por mí toda mi vida. Hoy solo era mi turno. Cuando estaban a punto de marcharse, un funcionario del juzgado se acercó. Señora Ferrer. Carmen se giró. Sí. El juez Vidal quiere hablar con ustedes en privado antes de que se vayan. Madre e hija se miraron confundidas. No sabían que detrás de aquella puerta les esperaba una última revelación. Una que uniría el pasado de su familia con aquel día para siempre. Carmen y Lucía siguieron al funcionario por un pasillo tranquilo del juzgado. Después de todo el ruido de la sala, aquel silencio parecía extraño. Las paredes estaban llenas de fotografías antiguas de Valencia, imágenes de personas que habían dedicado su vida al servicio de la ciudad. Lucía caminaba sujetando todavía su carpeta. Aunque el juicio había terminado, no podía soltarla. Esa carpeta había sido su escudo. Su manera de demostrar que incluso alguien pequeño podía ser escuchado. El funcionario abrió una puerta. ¿Pueden pasar? Dentro estaba el despacho del juez Alejandro Vidal. Ya no llevaba la toga. Ahora parecía una persona completamente diferente. No era la figura seria que las había recibido en la sala. Era simplemente un hombre sentado junto a una mesa llena de libros y recuerdos. Cuando las vio entrar, sonrió. Gracias por venir. No les quitaré mucho tiempo. Carmen estaba nerviosa. ¿Ha ocurrido algo, señoría? El juez negó con la cabeza. No. Al contrario. Se levantó lentamente y caminó hacia una estantería. Tomó una fotografía antigua. Durante unos segundos la observó en silencio antes de entregársela a Carmen. Ella miró la imagen. Y se quedó paralizada. En la fotografía aparecía un joven Alejandro Vidal muchos años atrás. Pero no estaba solo. A su lado había un hombre que Carmen reconoció inmediatamente. Su padre. Don Manuel Ferrer. Carmen llevó una mano a su boca. Papá. Lucía se acercó para mirar. Era su abuelo. Más joven. Sonriendo. El juez observó la fotografía con nostalgia. Yo era muy joven cuando lo conocí. Pasó los dedos por el marco. Estaba empezando mi carrera y pensaba que conocer las normas era suficiente para hacer justicia. Miró a Lucía. Tu abuelo me enseñó que estaba equivocado. La niña escuchaba atentamente. Él decía que las normas sin humanidad eran solo palabras escritas en papel. El juez sonrió ligeramente. Nunca olvidé eso. Carmen tenía lágrimas en los ojos.
mi padre siempre hablaba así. Lo sé, respondió Vidal. Era un hombre que defendía a quienes no tenían voz. ¿Y hoy? Miró directamente a Lucía. Hoy he visto exactamente lo mismo en ti. La niña bajó la mirada con humildad. Solo quería ayudar a mi madre. El juez asintió. Precisamente por eso fue importante. Caminó hacia su escritorio y tomó un libro. Era un libro de leyes con una cubierta elegante. Se lo entregó a Lucía. Quiero que tengas esto. Lucía abrió mucho los ojos. ¿Para mí? Sí. El juez sonrió. Porque creo que algún día volverás a entrar en un juzgado. Hizo una pausa. Pero la próxima vez quizá no será con una mochila del colegio. Lucía entendió lo que quería decir. Por primera vez imaginó algo que nunca se había permitido imaginar. Un futuro. Una posibilidad. Gracias, señor juez. Alejandro Vidal negó suavemente. No me des las gracias a mí. Miró a Carmen. Tu madre crió a alguien capaz de defender lo correcto incluso cuando tenía miedo. Después volvió hacia Lucía. Nunca pierdas eso. Cuando salieron del juzgado, el sol de Valencia iluminaba las calles. Todo parecía igual. Los coches. Las personas caminando. El sonido de la ciudad. Pero para Carmen algo había cambiado. Durante años había caminado por esas mismas calles sintiendo un peso invisible sobre sus hombros. Facturas. Miedo. Preocupaciones. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar. Lucía caminaba a su lado. Madre e hija tomadas de la mano. Igual que cuando Lucía era pequeña. Solo que esta vez Carmen sentía algo diferente. Antes ella protegía a su hija del mundo. Hoy su hija la había protegido a ella. Cuando llegaron a su pequeño piso, Carmen se detuvo antes de abrir la puerta. Miró el edificio. No era perfecto. Había paredes antiguas. Pequeñas cosas que arreglar. Pero era suyo. Era su hogar. Y nadie iba a quitárselo. Al entrar, Lucía dejó cuidadosamente el libro que el juez le había regalado junto a la fotografía de su abuelo Manuel. Los dos objetos parecían pertenecer al mismo lugar. El pasado y el futuro juntos. Carmen preparó algo caliente en la cocina. Por costumbre miró hacia la mesa donde antes siempre estaban las cartas de deuda. Pero esta vez estaba vacía. No había amenazas. No había miedo. Solo tranquilidad. Entonces ocurrió algo inesperado. Esa misma noche la historia empezó a aparecer en las noticias locales. Una niña valenciana de 12 años defiende a su madre y sorprende a todo un juzgado. Al principio Carmen no podía creerlo. Vio imágenes de ella saliendo del edificio. Escuchó a expertos hablar sobre la preparación de Lucía. Sobre cómo una niña había conseguido mostrar algo que muchos adultos habían pasado por alto. Pero lo más sorprendente llegó después. Los mensajes. Vecinos. Antiguos compañeros. Personas que ni siquiera conocían. Todos escribían lo mismo. Gracias. Porque la historia de Carmen y Lucía no era solo sobre una deuda. Era sobre todas las personas que alguna vez se sintieron pequeñas frente a alguien poderoso. Personas que pensaron que nadie escucharía su voz. Lucía leyó muchos de esos mensajes. Y poco a poco entendió algo. Ella había defendido a una persona. Pero había inspirado a muchas más. Semanas después llegó una carta oficial. La investigación contra Gestiones Levante había avanzado. Las pruebas que Lucía organizó ayudaron a descubrir que otras familias habían pasado por situaciones parecidas. Su pequeña libreta había iniciado algo mucho más grande. Carmen miró a su hija aquella noche. Sentada haciendo los deberes como cualquier niña de 12 años. Y sonrió. Porque para el mundo Lucía era la niña que sorprendió a un juez.
Pero para Carmen seguía siendo su hija. La misma niña dulce que amaba leer. Solo que ahora sabía algo. Dentro de ella había una fuerza enorme. Una fuerza que ni siquiera la edad podía limitar. Los meses siguientes fueron diferentes para Carmen y Lucía Ferrer. No porque de repente todo fuera perfecto. La vida seguía teniendo dificultades. Seguía habiendo días largos. Problemas. Preocupaciones. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no vivían con miedo. Durante años, Carmen había despertado cada mañana pensando en lo mismo. ¿Qué factura tendría que pagar primero? ¿Qué llamada recibiría después? ¿Cuánto tiempo podría seguir resistiendo? Ahora despertaba y escuchaba algo que hacía mucho tiempo no sentía. Silencio. Un silencio tranquilo. Sin llamadas amenazantes. Sin miedo cada vez que sonaba el teléfono. Sin sentir que estaba luchando contra algo imposible. Seguía trabajando limpiando casas en Valencia. Porque nunca se avergonzó de su trabajo. Al contrario. Después de todo lo ocurrido, caminaba con más orgullo que nunca. Sabía que su valor no dependía del dinero que tuviera. Ni de la ropa que llevara. Ni de cómo otros la miraran. Su valor siempre había estado ahí. Solo necesitaba recordarlo. Lucía volvió a su vida normal. O al menos eso parecía desde fuera. Iba al colegio. Hacía sus deberes. Leía libros en su habitación. Quedaba con sus amigas. Pero algo dentro de ella era diferente. Había descubierto una verdad que muchas personas tardan toda una vida en aprender. La voz de una persona puede cambiar mucho más de lo que imagina. Incluso una voz pequeña. Incluso una voz joven. Una tarde, después de clase, Lucía volvió a la biblioteca donde todo había empezado. Caminó entre los mismos pasillos. Vio la misma mesa donde había pasado horas intentando entender palabras complicadas. Recordó las noches escribiendo notas. Los momentos en los que pensó que quizá no serviría de nada. Pero siguió. Se sentó en la misma silla. Abrió el libro que el juez Vidal le había regalado. Y sonrió. Porque ahora entendía algo. Los libros nunca habían sido realmente su arma. Su verdadera fuerza había sido otra. El amor por su madre. Mientras tanto, la historia seguía viajando. Personas de diferentes ciudades de España empezaron a compartir lo ocurrido. Muchos escribían mensajes contando sus propias experiencias. Madres. Padres. Trabajadores. Personas que durante mucho tiempo habían sentido que nadie las escuchaba. Una mujer escribió: después de ver lo que hizo Lucía, decidí pedir ayuda y defender mis derechos. Otro mensaje decía: una niña de 12 años me recordó algo que había olvidado, no debo rendirme. Carmen guardó algunos de esos mensajes. No por fama. Nunca buscó eso. Los guardó para recordarle a Lucía que su valentía había llegado más lejos de lo que pensaba. Una noche, mientras ordenaban la casa, Carmen encontró la vieja libreta de su hija. La misma libreta que había llevado al juzgado. Pasó lentamente las páginas. Cada línea estaba escrita con cuidado. Cada fecha. Cada nota. Cada explicación. Y entonces entendió algo. Mientras ella pensaba que estaba sola intentando proteger a su hija estaba intentando protegerla a ella. Las lágrimas aparecieron en sus ojos. Lucía entró en la habitación. «Mamá, ¿estás llorando?» Carmen sonrió. Un poco. La niña se preocupó. ¿Por qué? Carmen miró la libreta. Porque durante mucho tiempo pensé que tenía que ser fuerte para ti. Se acercó a su hija. Pero nunca imaginé que tú estabas siendo fuerte por mí. Lucía abrazó a su madre. Durante unos segundos ninguna dijo nada. No hacía falta.
Algunas emociones son demasiado grandes para explicarlas con palabras. Tiempo después, el juez Alejandro Vidal recibió una carta. Cuando vio el nombre del remitente, sonrió. Era de Lucía. Dentro había una pequeña nota escrita a mano. Señor juez Vidal. Sigo leyendo. Sigo aprendiendo. Todavía no sé exactamente qué quiero ser cuando sea mayor. Pero sé algo. Quiero ayudar a las personas que sienten que nadie las escucha. Gracias por creer en mí. El juez dejó la carta sobre su escritorio. Miró la vieja fotografía de Manuel Ferrer que todavía conservaba. Y sonrió. Porque entendió que algunas enseñanzas nunca desaparecen. Solo pasan de una generación a otra. De un abuelo a una hija. Y después a una nieta. Los años pasarían. La noticia dejaría de aparecer en los periódicos. La gente encontraría nuevas historias. Nuevos nombres. Nuevos héroes. Pero en un pequeño hogar de Valencia, aquel día nunca sería olvidado. No por el dinero. No por la atención. Ni siquiera por haber ganado. Sino por el momento exacto en el que una niña de 12 años se levantó en una sala llena de adultos poderosos y decidió hablar. El momento en el que una hija miró a su madre sufriendo y dijo: no estás sola. Porque el verdadero valor no siempre llega con una voz fuerte. A veces aparece con unas manos pequeñas sujetando un libro. Con una niña que decide no quedarse sentada. Con alguien que cree tanto en la verdad que está dispuesto a enfrentarse al mundo entero. Lucía Ferrer aprendió algo aquel día. Y también se lo recordó a todos los demás. La justicia no pertenece solamente a quienes tienen poder. Pertenece a quienes tienen el valor de defenderla. Y a veces, la persona más fuerte de una sala no es quien está sentado en el lugar más alto. A veces es simplemente una niña que ama demasiado a su madre como para quedarse callada.